la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores presenta su programa Patrón Jurado, un espacio dedicado a enaltecer, fomentar e incrementar la historia y devoción de Jesús de la Merced en Guatemala y el mundo entero. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Patrón Jurado en su tercera temporada. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Hola, Majo, bien, contento de estar acá nuevamente. Buenísimo, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, estamos muy contentos, tenemos un invitado de primera como siempre. Y pues bueno, antes de iniciar, vamos con el encuentro con la palabra. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Buenas tardes, hoy reflexionaremos el Evangelio de Mateo, especialmente en el espacio donde aparece la oración de los cristianos. ¿Cuál es la oración de los cristianos? El Padre Nuestro. Todo lo que nosotros le digamos al Señor, como un amigo le habla a otro amigo, como un hijo le habla a sus padres, es oración. Pero cuando los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Señor, enséñanos a orar, Él les dice: cuando ustedes oren, digan así. Y empieza a relatar el Padre Nuestro. Así que hoy estamos invitados a encontrar en el Padre Nuestro la oración por excelencia, ese momento en el que nos encontramos con Dios y lo reconocemos como Padre, pero no Padre solamente mío, sino Padre de un pueblo cristiano que también lo reconoce a Él como su Padre y su Dios. Y también al rezar el Padre Nuestro estamos reconociendo a todo nuestro prójimo como hermanos, hijos de un mismo Dios. Así que invitados a rezar el Padre Nuestro y reconocer en esa oración la profundidad que Dios quiso darnos cuando nos la enseñó. Gracias. Y bueno, en su segmento Que Dios se lo pague, vamos a escuchar del maestro Santiago Coronado, La Fosa. Mientras tanto, vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos el privilegio hoy de contar con la visita de Herbert Bolaños, José Herbert Roberto Bolaños, quien nos acompaña hoy. Voy a presentarlo brevemente y hemos hablado por ahí en algunos programas, tanto de su papá como de su abuelo. Herbert es nieto de don Chepe Bolaños y es hijo de Roberto Bolaños, quien fue timonel de Jesús, y don Chepe, pues, que fue su mayordomo. Así es que, Herbert, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, Fer, hola, María José. Mucho gusto, gracias por invitarme, estoy muy contento, con muchas ganas de platicar de este tema que sé que nos apasiona, que nos gusta. Totalmente. Perfecto, vamos a hacer una dinámica, Herbert. Yo te voy a hacer 4 preguntas. Lo primero que se te venga a la mente, por favor. ¿Quién es para vos Jesús de la Merced? Ay, Jesús de la Merced es la imagen con la que yo recuerdo a mi papá y a mi abuelo. Perfecto, número 2, ¿en qué año empezaste a cargar? En la infantil, en 1985, tenía 4 años. Y el Viernes Santo, en 1992. El adorno del palio. El adorno del palio, sí. Okay. La tercera, marcha favorita. Ay, favorita. Qué difícil, quizás Señor Pequé. Ok, ¿por qué? Bueno, por los turnos extraordinarios que he cargado con esa marcha. Y no solo por los cargados, sino por
momento tan intenso, tan emocionante de la entrada y la salida de Jesús de la Merced. No, la de Majo también es señor. Sí. Por lo mismo. Y exactamente, sí, por lo mismo, por la salida de Jesús, que a mí la salida de Jesús de la Merced siempre me inspira tanto, tantos recuerdos, pero realmente es tan solemne y bueno, sí, significa mucho, así que concuerdo contigo. Y la última, Herbert. Esta tal vez es un poco difícil para vos porque son tantos, ¿no? Adorno favorito. Ay, Dios, sí, es muy difícil. Por las fotos que he visto, porque no lo vi en la calle, la expulsión de los mercaderes del templo. 1984. Sí. Me parece muy lindo. Me voy a quedar con ese, aunque de verdad... Sí. Ok, 1984, la expulsión de los mercaderes del templo. Bueno, Herbert, gracias. Entrando un poco en materia, como ya lo mencionamos en su momento, vamos a hablar un poquito de vos, vamos a hablar un poquito de tu papá y vamos a hablar un poquito de tu abuelo. Entonces, ¿por dónde querés empezar? Bueno, vamos del abuelo para acá. Perfecto. Bueno, don Chepe, yo en lo personal le comentaba a mi mamá que yo tuve el gusto todavía de conocer a don Chepe y buenos años de cuando Chepe al rato ya estaba mayor, pero me acuerdo perfecto de don Chepe, siempre esperando en la sacristía de Jesús para cualquier novedad. Sí. Contanos un poco quién era don Chepe Bolaños. Bueno, yo creo que a don Chepe, va, ¿Tu abuelo? para nosotros, Papá Chepe, va. A don Chepe mucha gente lo asocia justamente con haber tenido esos dos roles, ¿verdad? El haber sido sacristán y el haber sido mayordomo. En su momento no se le nombraba mayordomo. Correcto. A lo que él hacía, ¿verdad? Pero pues hoy se le llama así. Él estaba a cargo de cuidar prácticamente todos los objetos, ¿verdad?, relacionados con el culto, desde los preciosos hasta tornillos, tuercas, extensiones, escaleras, etcétera. Sí. Y por supuesto también incensarios, arquillas, estandartes, todo estaba bajo su custodia, ¿verdad? En el sentido que él tenía las llaves, que él sabía también cuándo había que preparar qué para todo el programa. Creo que presentarle así da una idea también de su servicio, de su humildad, ¿verdad? De su devoción, por supuesto. Hace poquito mi tía pudo compartirme un documento que él escribió, quizás en los 80s. Es de su puño y letra, ¿verdad? Y yo creo que hay un ejercicio de ir dejando memoria. Nos cuenta que en 1923 llegó por primera vez a la iglesia de la Merced y la encantó, ¿verdad? Él habrá tenido entonces 10 años y que se capeaba del colegio para ir a estar en el templo. Fue acólito desde el principio, digamos, de su práctica religiosa. En aquel tiempo la primera comunión se hacía entre los 6 y 7 años, y de ahí en adelante él se quedó siendo acólito, participaba. El texto dice, me gustaba ayudar en cualquier misa que hubiera. Claro. Y bueno, de ahí la devoción por Jesús va apareciendo. Él lo comenta incluso como una entre otras, ¿verdad? Lo que más le gustaba era mayo y junio, por el mes de la Virgen y el Sagrado Corazón, y también la Cuaresma y la Semana Santa, ¿verdad? Fue entrando a colaborar, digamos, al círculo de colaboradores. Que eso es un círculo que te va absorbiendo, ¿verdad? O sea, sí. Sí. Y empezó, dice, de mirón en las inscripciones, que eran en la sacristía, ¿verdad? Los domingos de Cuaresma. Es correcto. Luego, pues va colaborando. Yo no tengo claro el orden, ¿verdad? Quizás él tampoco, porque en el momento uno no lo va registrando. No. Pero en algún momento llega a ser inspector de la Virgen María. Eso dice el texto. Y luego timonel y jefe de andas de Jesús, ¿verdad? Eso en cuanto a los cargos, ¿verdad? Ah. O sea, qué interesante. La verdad, a mí me impresiona desde que dijiste, mi abuelo fue sacristán y fue mayordomo, que hoy por hoy, pues, conocemos ambos cargos completamente por separado realmente. Sí, con funciones muy diferentes. Claro, ¿no? O sea, exactamente. Y ambas muy respetables. Yo sí quiero por supuesto, hacer un llamado, sí. O sea, el sacristán. No es una comparación. No. Pues Cargabriela mencionaba en algún, perdón que te interrumpa, es el primero que llega a la iglesia y el último que se va. Y todos nos vamos a nuestras casas, cansadísimos y todo, pero el último es el sacristán. O sea,
Ahí hay un tema también de mérito. Creo que sí, es muy importante tener claro que son dos cargos que han sido dos cargos, aunque se han combinado. El texto dice, de hecho, que, por ejemplo, mi abuelo aprendió a cambiar la imagen de Jesús por don José Garrido, que a él se lo debe. Y que don José Garrido era sacristán y se entiende también mayordomo, aunque insisto... Don Chepe Garrido. Sí, don Chepe Garrido. Digamos, los cargos han estado juntos, sí, ¿verdad? En varias circunstancias. Yo creo que una cosa común de los dos cargos es que requieren mucha confianza. Totalmente. Sí, tiene que ser gente en la que se confíe por completo, lo que sea. Son las llaves de todo el patrimonio de Jesús. Así es. Sí. Entonces, creo que es también, en el caso del mayordomo, creo que pesa mucho la devoción por Jesús, ¿verdad? Porque eso también, no sé si lo garantiza, pero apunta a un cuidado especial, ¿verdad? A un respeto especial y también a un conocimiento de la historia de los objetos. Correcto. ¿Verdad? Muchos de los objetos se nombran por un suceso, ¿verdad? La corona de la confesión. El secreto de confesión, sí. La túnica, ¿verdad? O sagraciones, etcétera. Entonces, eso yo creo que hace también parte del cargo, ¿verdad? Como conocer esa historia y yo creo que también compartirla, ¿no? Creo que eso no es algo que se cuenta en todos lados, ¿verdad? También hay espacios en los que estas historias se aprecian mucho y hay otros espacios en los que solo no. No, ¿verdad? Claro. Y muy válido también. Claro, completamente. Pero creo que lo importante es como saber cuidar esas historias, ¿verdad? Con quién se comparten. Porque también pasa que de irse contando, van agregando matices de competencia, ¿verdad? Entonces creo que esa otra parte de la devoción es bien importante en el cargo del mayordomo. Solo antes que se me escape, perdón, Herbert, y para las nuevas generaciones, vos mencionaste algo que a mí me trajo muchos recuerdos de una historia de mi abuelo, que es, se inscribía en la sacristía y se inscribía los domingos de Cuaresma y habían 2 horarios. De las 8 a las 11 de la mañana y de las 2 a las 5 de la tarde. Y no era una sola fecha, sino eran todos los domingos, incluso Domingo de Ramos. Es una pregunta, ¿cuándo era el último domingo? Domingo de Ramos. Wow. Pero más que eso, yo a donde quiero llegar y a lo que me acordé por lo que mencionaste es que en ese momento la entrega de turnos era cantada. ¿A qué me refiero? Ay, ajá, sí. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo cantada? ¿A qué me refiero? Se inscribía y entonces tenía listado los turnos. Y cada hora empezaban. Herbert Bolaños, María José Molina, Fernando de León, y de repente se tenía que estar presente. O sea, ahí todo el mundo esperando que le dijeran su nombre. No había contraseña y era un nivel de confianza de, bueno, usted es María José Molina, o sea, le vamos a entrar a su turno. Y luego de Jesús, ese canto en esa nombre de Jesús. Y entonces pasaba una hora y entonces empezaban otra vez. Herbert Bolaños, María José Molina, Fernando de León, hasta que se acababan los turnos. O sea, los turnos eran cantados. Posteriormente habían todo el tema de la contraseña. Claro. Ya el tema de la contraseña con papel carbón, que era la que se le entregaba al devoto y la que funcionaba como sobre. Claro. Y bueno, luego ya lo que conocemos con código QR y las tecnologías. Pero solo cierro el paréntesis para las nuevas generaciones. Para entender también por qué se podía cantar, es que los cargadores tampoco eran muchos. 2000. Sí, era todos conocidos encima de todo, sí. Y muchos de tradición, ¿verdad? Que creo que esa es la otra cosa importante. Bueno, tenemos que recordar, eran andas de 20 brazos. Correcto. O menos, ¿verdad? En algunas ocasiones, que daban chance de cantar. Pero también, seguramente, y yo todavía recuerdo inscripciones en el Salón de Jesús, luego en el patio del Colegio Loyola, daba tiempo de platicar, ¿verdad? De que el cucurucho llegara a medirlo, preguntar de pronto por don fulano, ¿verdad? O doña Mengana, los avanzaban. AM, PM. Medir AM o ¿verdad? O los debes también. Creo que había otro ritmo, ¿verdad? Definitivamente, sí, así es. Sí. Y pues por ahí también eso daba chance de que la gente se conociera, ¿verdad? Y que se fueran acercando también poco a poco a espacios, ¿verdad? Hemos platicado con varios amigos, digamos, que fuimos haciéndonos en el camino. Cómo llegaste aquí, ¿verdad? Y las historias son súper diversas. Muchos, sí, ¿verdad? Bueno, es que mi abuelo, es que mi papá, o es que mi tío. Pero mucha otra gente
que se fue acercando por otro lado, ¿verdad? Que llegó justamente de platicar, de quedarse, de esto me gusta, etcétera, ¿no? Como creo que ese espacio de la inscripción, por mencionar uno entre varios, sí daba para que la gente se fuera conociendo y acercando, ¿verdad? Sí. Y has hablado acerca, bueno, de tu abuelo, de momento, ¿tu papá también estuvo involucrado? Mi papá también, seguramente, no lo puedo confirmar, ¿verdad? No hay evidencia, pero no tengo dudas, que también fue desde muy niño, ¿verdad? Acompañando a mi abuelo. Sí, me lo han confirmado, ¿verdad? Que de fijo empezó muy, muy joven a colaborar y que fue también, yo creo que muy especial su ofrenda devota, voy a decir. A mi papá le gustó mucho la fotografía y tenemos una colección de fotos inmensa, ¿verdad? Es muy lindo ver también en esa... Queremos ver. Queremos Estriba. No, pero digamos, logramos ver cuando cambió de cámara, por ejemplo. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un momentito en el que se está familiarizando con una nueva cámara, entonces hay un par de fotos borrosas, ¿verdad? O de pronto hay un mejor uso de la luz, etcétera. Bueno, son fotos desde los 70s, digamos, ¿verdad? Que hay también de estas en formato Polaroid, que no eran Polaroid, ¿verdad? Pero el formato o así chiquititas. Las slides. Hay slides también, muchísimos. Muchos, vale la pena decir, muchos fueron portada de los famosos libritos. Sí. Sí. Y hay una colección de fotos, así, ¿verdad? Que él elegía la mejor en la que se veía con digamos, como una mejor imagen del adorno y la donaba, ¿verdad? Para que hubiera un registro anual. Yo tuve la oportunidad, quizás como en 2009 o 10, ya no estoy tan seguro, de cambiar el passepartout de esta colección porque ya el tiempo y demás Pero eso estaba colgado en la bodega, ¿no? estaba colgado en la bodega. Bueno, actualmente está colgado solo en otro lado, pero está. Ajá. Sí. Y digamos, creo que a mi papá se le asoció mucho, ¿verdad? Por buen tiempo con esa devoción de tomar fotos, ¿verdad? Y eso era posible también porque iba de timonel, pero ahí a la par suya hay un niñito, ¿va? Cargándole la cámara, que era lo que había que hacer, y de pronto era como, bueno, aquí voy a tomar foto, entonces ya yo sacar la cámara del estuche, prepararla y él a fotografiar. Es decir, quizás este no es un cargo, ¿verdad? Dentro de la procesión, pero creo que fue una de las cosas que él más disfrutaba hacer y que pudo en su momento ofrecer con devoción para el culto, ¿no? Como ese registro fotográfico. Pero bueno, aprendió también los demás oficios, trasladar la imagen, ¿verdad? Del altar a donde se fuera a cambiar, a veces a la sacristía, a veces atrás del altar mayor, etcétera. Acomodar la imagen de nuevo en el anda, etcétera, ¿no? Como ese oficio. Y otros, ¿verdad? Que van asociados. En este texto que les decía de mi abuelo, él nos cuenta que desde 1940 todos los Jueves Santos iba a colaborar con el adorno, ¿verdad? A adornar las andas. Mi papá igual, ¿verdad? Y yo recuerdo muchísima emoción de decir como el primer año que ya puedo llegar al Jueves Santo en la noche, porque eso significaba quedarse toda la noche, ¿verdad? Claro. Y seguir como el área de la procesión hasta la procesión completa, ¿verdad? Por supuesto, yo llegué a la casa a dormir, creo que casi el domingo, pues bien, ¿verdad? Pero sí, ese camino, ¿verdad? De ir, y por mucho tiempo, esto lo platicábamos también con mi papá, lo que uno hacía era ver, ¿verdad? Ver y ver y ver. Luego también recuerdo mucho a mi papá en las inscripciones, ¿verdad? Cabal, varios domingos de Cuaresma, en los que yo ya tengo así plena conciencia, quizás eran unos 3 domingos y luego se acababan los turnos, ¿verdad? Y entonces se entregaban el sábado de Ramos y el martes santo se ofrecían los que no habían llegado, ¿verdad? Los que, sí, pues ahí nadie llegó por el turno, entonces recuerdo a mi papá, por ejemplo, el sábado de Ramos entregando turnos y saliéndose para ver la salida de la procesión infantil, regresando, ¿verdad? Y luego yendo a verme a donde me tocara cargar en la procesión infantil y de regreso, ¿verdad? Ese acompañar, ese heredar la devoción, creo yo que pasa por ahí, ¿verdad? Por estar en esos momentos sin descuidar la colaboración que se hacía, ¿no? Como eso era algo que había que cuidar, ¿verdad? Y bueno, los planes familiares ajustados, ¿verdad? A la dinámica de la Semana Santa de la Merced.
Perfecto, vamos a una pausa. Recuerde que el archivo mercedario lo puede encontrar en nuestras plataformas de la asociación, al igual que en las redes sociales de la Asociación de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores. La devoción y el talento musical se han unido para crear piezas icónicas del pentagrama fúnebre mercedario, ofrendas escritas en do, re, mi, que estremecen cualquier corazón al compás del paso del Nazareno mercedario. Autores insignes, a quienes solo queda decirles que Dios se los pague. Herbert, seguimos platicando. Realmente esto sigo creyendo en la conclusión y llegando a la conclusión que sigue siendo un asunto meramente familiar y de devoción. O sea, estamos hablando de tu abuelo Don Chepe, de tu papá y de vos, y después ya vamos a entrar más de lleno. Pero lo que sigue siendo un común denominador en este tipo de servicio y en este tipo de actividades es precisamente esa continuación generacional. Y por alguna razón siempre va a existir, Gramajo, ese yo vine por mi abuelo.
o yo vine por mi papá, o un tío, lo que mencionamos siempre. O sea, yo creo que es realmente un llamado. A mí me gusta decir un poco que cucurucho se nace, no se hace, ¿verdad? Entonces, realmente, a ver, estamos fascinados, Herbert, oyendo esta historia de Don Chepe, como te digo, de tu papá. Aunque yo creo que hay muchísimas más anécdotas, historias, y por lo que contás, fotografías acerca de todo ese legado, ¿por qué no decirlo así, ¿no? Un legado en donde ya son ¿cuántos años? 100, ¿no? Estamos por llegar a 100, sí. La primera vez que mi abuelo cargó fue en 1931. Y bueno, yo he dicho un poco que ahí podríamos decir que empieza la devoción. Correcto. Aunque pues ya él caminaba la procesión como acólito, ¿verdad? Pero pensar que cargar significa... Digamos que acólito es un poco más litúrgico y sí. cucurucho es un poco más de la devoto de religiosidad popular, ¿sí? Sí, sí, ya estamos por los finales, así es que anécdotas hay. Qué nervios. Y bueno, yo lo que creo es que al igual que Majo y al igual que todas las personas que nos están oyendo y viendo, estamos fascinados. Yo creo que este programa va por una segunda parte, Herbert. Apenas tocamos la historia de tu papá. La tuya, por supuesto que no le hemos llegado. Y mencionaste algo muy interesante que yo me acuerdo mucho, de que entonces también es un asunto de generacionales familiares el llegar al Jueves Santo y ahora Jesús. Sí. Ahí te conocí yo. Sí. Ahí nos vimos, te estoy hablando de nuevo. Por supuesto nos vimos antes, ¿verdad? En otro montón Pero yo me acuerdo puntualmente, Ajá, sí, Hasta en ese momento. del año, ¿qué será? ¿96, Herbert? tal vez sí. 96, 98, 96, creo yo, hay por ahí algo, un par de fotos o algo así que estamos por ahí. Bueno, entonces, usted, estimado radio escucha, televidente y gente que nos está sintonizando desde su casa, desde su oficina, ¿qué les parece si hacemos de este programa una segunda parte para que Herbert nos termine de contar su apasionante historia familiar en torno a la mayordomía y al servicio a Jesús de la Merced? Herbert, ¿te apuntás? Seguimos con una segunda parte. Majo. Totalmente, por favor. Queremos escuchar mucha historia. Entonces, como dijo don Carlos Díaz, Majo. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y viernes santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición. Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios.